Vamos a continuar con nuestra siguiente hora. Listo. Muy bien, ingenieros. Entonces nosotros nos habíamos quedado precisamente en la gestión de costos, ¿no? Una herramienta bastante interesante que nos empodera para llevar a cabo ese manejo de la gestión de costos a nivel corporativo. Otra de las formas en que nosotros podemos tener esa trazabilidad sobre los gastos que se nos puedan llegar a estar presentando es taguear o etiquetar nuestros recursos. Estos tags nos permite de una forma eficiente conocer mediante una forma clave valor la información relacionada de ese producto o ese recurso, a qué escenario corresponde, por ejemplo, cuál es el sponsor, a qué proyecto pertenece, quién es el propietario, cuál es el ambiente, etcétera. Información que es fundamental en los escenarios en donde posiblemente ya el número de recursos sea considerable, ¿no? Pues en un pequeño proyecto posiblemente uno ya identifica muy rápidamente cuántos recursos, qué hace cada recurso, cómo funciona, cuánto me estoy gastando, etcétera. Pero ya en una organización mediana o grande donde tenemos múltiples proyectos, clientes, un gran número elevado de recursos, etcétera, no va a ser muy fácil poderlos identificar. Allí es donde nosotros de alguna forma u otra suministramos este registro, este tag que nos permita tener esa trazabilidad y en el momento en que queramos hacer una consulta, poder sacar ese totalizador de recursos y así poder llevar a cabo pues una mejor forma, ¿no? Entonces, aquí tenemos la forma en que nosotros podemos gestionar estas etiquetas. Vale la pena aclarar que las etiquetas nosotros las podemos gestionar haciendo uso de el PowerShell de Azure o en su defecto de las herramientas de Batch. Voy a compartir este otro enlace que hace referencia a la parte del etiquetado. Entonces, básicamente, como el slide lo dice, al suministrar las etiquetas vamos a tener un mejor control, ¿no? Tenemos metadatos de los recursos que estamos alojando en Azure. Tenemos una forma organizada, una taxonomía que nos permite identificar los recursos de una forma clara, rápida, ¿cierto? Como lo dije, en un nombre par clave valor o nombre valor, como lo vemos allí en el ejemplo, propietario Joe, departamento marketing, ambiente de producción, ¿cierto? Centro de costos, marketing, por ejemplo, y pues indudablemente va a ser una herramienta de mucho uso, ¿sí? Y que nos va a tener unas propiedades muy útiles en el momento de generar u obtener la información. ¿Cómo podemos salvar costos? Esto es algo de las preguntas de millón que nos hacen frecuentemente antes, durante y post la implementación. A nivel corporativo siempre va a existir ese requerimiento de que la implementación sea una implementación exitosa, altamente disponible, con todos los fierros o características, pero que los costos tiendan a ser muy ajustados, ¿no? O buscar una reducción de esos costos. Lo decíamos en su momento, si nosotros ya tenemos un ambiente plenamente identificado con un número de recursos definidos, nosotros podemos ahorrar algo de dinero haciendo reservas. A ver si también les puedo compartir este otro enlace. Sí. Ahí les voy compartiendo información para aquellas personas que les gusta la lectura nocturna después de las 10 de la noche, que uno dice, estoy como desvelado, no sé qué hacer. Ah, bueno, ahí tengo un par de lecturas bastante interesantes. Entonces, precisamente esa reserva nos permite hacer ahorros a largo plazo, teniendo descuentos
desde el 60 hasta el 80%, pues en los diferentes ambientes o escenarios que podamos llegar a tener. Otro es tener beneficios híbridos en Azure, aquellos escenarios en donde ya tenemos implementaciones de bases de datos o servidores Windows Server que implica gestionar unas licencias para hacer el uso de estos servicios y que los tenemos en un entorno on-premise y que nuestra organización está contemplando la posibilidad de llevar esos servidores o servicios a la nube, pues, y que ya hemos pagado por un modelo de licenciamiento, pues, ¿por qué no hacer uso de esas licencias on-premise en la nube? Entonces, aquí el beneficio es Software Assurance. Tienen que identificar, ahí lo pueden validar con su socio de negocio, su canal, su mayorista o Cloud Service Provider, CSP, cuál es el modelo de licenciamiento actual y cuáles de estos podemos llevar. Créditos en Azure, pues indudablemente es una forma en que, como les venía comentando, buscamos un beneficio de crédito mensual que nos permita experimentar, poner a prueba y desarrollar nuevas tecnologías o soluciones en la nube de Azure, ¿no? Yo les decía, contacten a su mayorista, a su canal, exíjales de alguna forma u otra que van a hacer algunas implementaciones y que requieren tener estos recursos para poder llevar a cabo estas implementaciones en su momento. Entonces, esto es algo llamativo, como les decía. Y las regiones, recuerden que como lo veíamos en la clase anterior, yo les compartía la calculadora de Azure donde nosotros podemos determinar los costos. Hacíamos el ejemplo de una máquina virtual y que esta máquina virtual estuviera alojada en una región específica con las características definidas de acuerdo a las necesidades corporativas. Entonces, estas son diferentes estrategias que podemos utilizar en el momento en que necesitamos hacer ahorro de nuestras implementaciones. Indudablemente esto es ser eficiente, ¿no? No solamente que nuestra aplicación y que los recursos estén allí funcionando 100%, sino que la inversión que se está haciendo es una inversión que implica bajos o recursos económicos específicos. Bueno, entramos a la lección 2 y esta hace referencias a las políticas de Azure. Entonces, nótese que cuando hablamos de políticas, entendemos por política un escenario en donde nosotros queremos establecer un control y un manejo de nuestro entorno o de la operación o del escenario donde nosotros nos encontremos. La política nos define quién, cómo, cuándo y desde dónde se van a realizar las actividades, ejecutar las tareas, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es importante aquí hablar de los conceptos de administración de grupos, y no estamos hablando precisamente, y aquí ya empezamos a movernos un poquito de la parte de la gestión de usuarios y grupos de un directorio activo a la administración de grupos en Azure. Entonces aquí ya el concepto cambia completamente. Entonces hablamos de políticas de Azure, cómo se implementan, cómo las definimos, cómo crear iniciativas, cómo especificar el ámbito de una iniciativa y determinar el cumplimiento. Aquí básicamente ya hablamos de gestionar un proyecto tecnológico en Azure de acuerdo a las directrices corporativas. Entonces, cuando hablamos de esa administración de grupos, es la forma en cómo nosotros vamos a administrar las suscripciones y, por ende, los recursos que estén atados a esas suscripciones. Nótese que no estamos hablando de que son grupos del directorio activo, no, estos son grupos de administración de suscripciones de Azure. Entonces, por eso este diagramita nos permite aterrizar un poquito más este concepto, ¿no?
Un nuevo enlace. Management Groups. Entonces, cuando hacemos referencia a la parte de administrar recursos, es buscando un escenario idóneo para manejar nuestros proyectos tecnológicos. Entonces, recuerden, dos ítems importantes: costos y modelo de gestión de sus recursos. Cuando hablamos del modelo de gestión, estamos hablando de quiénes van a poderlo deployar, configurar, en qué regiones, qué tipo de recursos vamos a desplegar, etcétera. Entonces, básicamente aquí estamos proporcionando un nivel de alcance por encima de las suscripciones. Mire, entonces acá tenemos la línea de las suscripciones. Se me perdió el puntero, mi lapicito. Entonces tenemos una línea de suscripciones y sobre las suscripciones que nosotros podemos adquirir tenemos el grupo raíz o el grupo de administración principal, que es conocido como el Root Management Group. Es el grupo de administración principal donde gobernamos y especificamos cómo queremos gestionar esas suscripciones. Recuerden, las suscripciones ya lo vimos en los slides anteriores, es la forma en que nosotros asociamos el modo de facturación y la gestión de gastos. Entonces, proporcionamos ese nivel de gestión por encima de las suscripciones. Por supuesto, aquí hacemos referencia que vamos a orientarlos basados en un modelo de políticas. Y allí tenemos toda la parte de presupuestos de gastos. Y algo importante, nótese como lo tenemos en este slide, tenemos una forma jerárquica de administración. Tenemos nuestro root o nuestro grupo de administración raíz, de ahí, o padre, de ahí salen los hijos. Entonces tenemos aquí al área de recursos humanos, al área de tecnología. Obviamente esto es un ejemplo para que lo podamos llegar a aterrizar, pero así como tenemos pueden ustedes irlo definiendo en sus organizaciones. El área de marketing, por supuesto, el área de TI tiene un ambiente de producción. En el ambiente de producción está destinado para dos regiones, región 1, región 2. Por otro lado, el área de recursos humanos tiene un subgrupo hijo que es aplicaciones, etcétera, etcétera. Ahí nos podemos inventar la jerarquía que ustedes necesiten para administrar esos recursos tecnológicos que usualmente destinamos a áreas, a proyectos o a clientes dentro de nuestra organización. Y nos permite, pues, nótese algo importante, administrar o asociar los recursos por grupos. Entonces, esto es algo positivo desde el punto de vista de administración. Por otra parte, vamos a tener informes de cumplimiento y de gastos por organización, ya sea basados en negocios o equipos de trabajo. Entonces, nos permite tener una visión clara de cómo queremos administrar nuestros proyectos tecnológicos. Ahora bien, como entendimos que existen grupos, ojo, vuelvo y aclaro, no me cansaré de decirlo, lo dice la doctora Fernanda, y estos grupos de administración son enfocados a la forma en que nosotros administramos nuestras suscripciones, ¿listo? Ahí es la parte fundamental. Ahora bien, para administrar esos grupos, pues nosotros establecemos políticas donde definimos las condiciones, quién, cómo, cuándo y desde dónde. Entonces nosotros aquí en este caso, por ejemplo, tenemos las políticas de Azure. Otro enlace para compartir. Lo que hay es documentación, muchachos. Entonces, esa política de Azure nos va a ayudar a dar cumplimiento a los estándares que su organización o su proyecto hayan definido, ¿no? Y, por supuesto, en un momento dado vamos a poder generar la evaluación del cumplimiento. ¿Y dónde lo vamos a tener? A través de un panel, de un portal donde vamos a visualizar esa vista de cumplimiento.
Entonces, podemos evaluar el estado general del entorno, podemos profundizar a nivel granular sobre cada uno de los recursos o grupos o proyectos que nosotros tengamos en nuestra organización. Podemos llegar a tener casos de usos comunes en Azure Policy que pueden incluir desde la implementación del gobierno para recursos, por ejemplo, todos los recursos que sean máquinas virtuales o bases de datos o aplicaciones web. Entonces, que estén alojadas en ciertas regiones, que no superen tanto gasto, etc. Allí nosotros ya empezamos a definir, o hay proyectos donde ya nacen con unos topes a nivel de presupuesto, ¿no? No nos podemos pasar de tanto. Entonces ustedes empiezan a definir que si un usuario en algún momento dado va a alojar una solución de almacenamiento en el orden de teras o petas, pues eso posiblemente incremente los gastos o los costos mensuales que se le van a asignar al proyecto y por ende pues nos vamos a salir, ¿cierto? Entonces ahí es donde nosotros debemos determinar, hey, mira, no vas a poder aprovisionar un recurso de almacenamiento que supere el orden de tanto dinero, ¿no? O del orden de petas o terabytes. Entonces allí nosotros podemos definir a través de estas políticas y comenzar a establecer ese nivel de requerimiento corporativo. Bueno, entonces tenemos, nótese, casos de uso, permitir tipos de recursos. Acá nosotros podemos especificar los tipos de recursos que la organización permite implementar. Esto es algo positivo, ¿no? Si el proyecto no necesita, por ejemplo, una solución de un orquestador de contenedores, Kubernetes, entonces pues no vamos a poder desplegar. Ahí definimos dentro de la política que no está permitido. Si alguien por error intenta desplegar una solución de Kubernetes, pues no lo va a dejar. Permitir el SKU de máquinas virtuales. Entonces, aquí nosotros básicamente estamos especificando el conjunto de máquinas virtuales basados en el SKU, ¿no? Recuerden que el SKU nos define la tarifa de la máquina virtual, dependiendo de qué, por supuesto, de las características. Permitir en ciertas ubicaciones. Entonces nosotros podemos restringir la implementación de los recursos en ciertas ubicaciones, ¿no? Para evitar de que estos recursos sean deployados en regiones o lugares donde no está permitido. Esto es algo mandatorio que yo veo en la actualidad en todos los proyectos de Azure, que todos los recursos estén tagueados. Y como mínimo deben de tener ciertas cantidad de información o de valores. Como dicen, no, es que para el proyecto XYZ los tags son 7 y ya sabemos cuáles son. El sponsor, aquí el nombre del proyecto, quién es el propietario, etcétera, etcétera. Y uno determina que todos los recursos deben estar tagueados con esa información. Es, pues, indudablemente, ustedes definen qué tipo de información necesitan, qué tipo de información puede ser útil para tener una mejor trazabilidad, ¿no? Mire, por ejemplo, este último dice habilitar el servicio de backup sobre las máquinas virtuales. Auditar que el servicio de backup esté habilitado sobre las máquinas virtuales. Un escenario donde uno dice, bueno, tengo una serie, un número determinado de máquinas virtuales, el requerimiento corporativo es que toda máquina virtual que sea desplegada debe contar con la solución de backup. Máquina virtual que no esté siendo respaldada, pues una vez se haga la verificación de cumplimiento, va a salir allí un informe donde nos va a decir el número de máquinas virtuales que no tienen esta característica y, por supuesto, no es un delito que encontremos algo así, ¿no? En última, lo que nosotros buscamos es de alguna forma u otra entrar a minimizar o a reducir ese impacto negativo que se puede llegar a encontrar en un entorno corporativo. Entonces, nótese aquí en la política de Azure,
La política básicamente es un servicio que es nativo dentro del servicio de Azure, ¿no? Azure Policy pues ejecuta procesos, o sea, evalúa, hace escaneas en búsqueda de recursos que no estén alineados con el modelo de cumplimiento. Y las ventajas, podemos establecer un modelo de ejecución y cumplimiento de forma forzada, podemos aplicar políticas a escala y podemos establecer un modelo de remediación. Esta es la parte yo creo que es más importante, porque cuando generamos un informe y tenemos una cierta cantidad de issues por no cumplimiento, la idea es, bueno, ¿y qué vamos a hacer allí? Entonces, el auditor allá les va a decir, bueno, ya chévere esta herramienta, tenemos una forma de tener esa trazabilidad. ¿Y cuál es el plan de acción a seguir? Allí Maritza tiene la mano levantada, te escuchamos. Sí, Rubén, qué pena la interrupción. Aquí estamos viendo mucha teoría, ¿sí? Vamos a poder hacer la práctica donde veremos cada uno de estos conceptos. Veo que aquí hay temas muy importantes, pero digamos que estamos viendo la teoría. Y tú sabes que todo esto lo aplica uno es en vivo y en directo. Entonces, no sé Claro, sí, claro. es mucho Recuerda que tema. está, sí, es mucho tema, estoy de acuerdo contigo y claro que sí, vamos a ver práctica, la parte práctica de los módulos. ¿Qué tenemos nosotros diseñado desde Microsoft? Lo que tenemos es una serie de escenarios que nos permiten aplicar pues, lo visto en clase. Para el día de hoy, una vez finalicemos esta presentación, la idea es que podamos destinar el tiempo restante para la elaboración del laboratorio. Ahora bien, ya que me adelantaste, pues la idea es proponer lo siguiente. Eh, una vez accedamos al repositorio de GitHub, vamos a encontrar el paso a paso donde vamos a tener no solamente, no solamente el escenario, porque la idea es entender en cuál es el contexto en el cual nos encontramos, cuáles son los requerimientos de esa empresa ficticia y las tareas por realizar, como les mostraba hace un momento en la gráfica de arquitectura, en el escenario de hacer la implementación de las cuentas de usuario, el tenant y demás. Una vez definido y que tengan ustedes claro el escenario, los alcances y los requerimientos, empezamos a hacer la ejecución de cada una de los laboratorios. Los laboratorios vamos a darnos cuenta que es muy sencillo desde el punto de vista de que está asistido, es guiado. Es decir, yo no sé nada de Azure, digamos, pero sé de tecnología, sé que si me preguntan qué es una red, qué es una dirección IP, qué es una solución de almacenamiento, un directorio activo, entiendo los conceptos y los puedo trabajar. Que no sé dónde están en Azure. Ok, para eso va a ser el laboratorio asistido. Vamos a tener una serie de pasos que nos van a guiar en la ejecución del laboratorio. Ahora bien, que si se llegan a tocar cada uno de los ítems, muy posiblemente tendríamos que tendría que ser completamente la clase de laboratorios, pero sí cumple y sí cubre los objetivos principales. Es decir, que si vamos a hablar de una política de Azure, vamos a crearla, vamos a configurarla y vamos a ponerla en ejecución para tener una evaluación, es decir, generar un informe y ver, por ejemplo, cuáles son los recursos que estén o no estén en cumplimiento. Lo mismo con el directorio activo, máquinas virtuales, etcétera, etcétera. Entonces, finalizamos esta presentación y damos inicio a los laboratorios. Los laboratorios, la propuesta es ejecutarlos de forma colectiva o individual. Esto ya se los dejo a su libre discreción. Y bueno, ¿tienes alguna otra pregunta o continuamos? No, continuemos. Perfecto. Muy bien. Y gracias por la pregunta porque nos ayuda a aterrizar un poquito. Bueno, ¿y esto qué es lo básico?
espérate que entremos un poquito más, ya hablando de temas de infra, plataforma, que ya entramos a manejar los temas más fuertes. Bueno, por eso es importante la documentación que yo les he compartido. Y no se les olvide el Learning Pad que vimos en la última sesión, que nos permite, si bien es cierto, no tiene laboratorios al mismo nivel que vamos a hacer aquí en este curso, pero sí nos permite poder tener una visión general de por dónde entro, cómo accedo, qué es, cómo funciona, etc. Entonces, digamos que forma parte como complemento a lo que nosotros estamos viendo en clase. Recuerden que aquí en cualquier parte del mundo, si uno va a aprender cualquier escenario, tecnología o arte, la recomendación es que, no sé, digamos que yo voy a aprender un idioma, voy a aprender de panadería, voy a ser estilista. La idea es que tú puedas, aparte de las horas que tienes dedicada como clase o como curso, tú debes dedicarle el doble del tiempo. ¿Qué quiero decir con esta sugerencia? Es una sugerencia que se hace de forma metodológica. Es que si yo le dedico 2 horas diarias, en mis tiempos libres le tengo que dedicar como mínimo 4 para ver realmente los resultados. ¿Qué pasa en nuestro escenario? Y es muy particular, es que estamos estudiando algo que posiblemente ya estemos poniendo en práctica en nuestros entornos corporativos. Como estamos casi 6, 8 horas con los temas de tecnología, por eso lo asimilamos y posiblemente para nosotros es un poquito más fácil, ¿no? Pero esa es la recomendación. Bueno, muy bien, queridos ingenieros. ¿Cómo hacemos la implementación de las políticas de Azure? Esto es un step by step, no es nada, es más para entender el contexto y la forma. La implementación de la política de Azure la podemos establecer por 4 fases. Primero, definir la política, es decir, ¿qué queremos hacer? Como lo vimos en el slide anterior. Mire, casos de uso, tipos de recursos, tamaño de las máquinas virtuales, ubicación, el tag y el backup. Tenemos 4 casos de uso bastante importantes. Llevémoslo a un escenario particular y decimos, mire, para el proyecto X, Y, Z, necesitamos aplicar esas 4 políticas. Entonces uno empieza a establecer y a definir la política, que es el primer punto. El segundo punto es crear una iniciativa. La iniciativa no es nada más que el agrupamiento de esas 4 políticas, recuerden, las del ejemplo que vimos en el slide anterior. Entonces acá tenemos 1, 2, 3 y 4 políticas. Y lo que hacemos es agruparlas. ¿Ok? Las agrupamos. Y eso es lo que nosotros conocemos como iniciativa. Ahí me disculparán mi letra. El tercero, definimos la iniciativa. Claro, dentro de la definición de iniciativa es, bueno, como ya sabemos que tenemos 4 políticas con un alcance particular, las agrupamos, ¿a quiénes se las vamos a aplicar? A una serie de recursos, ¿cierto? Que forman parte del proyecto XYZ. Puede que tengamos proyecto ABC, RLM, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos múltiples proyectos. Esta iniciativa puede que aplique al proyecto XYZ o puede que en algún momento aplique a otros proyectos. Por eso yo las agrupo. Y por último, la ejecutamos, le decimos run, él va a entrar a validar de acuerdo a estas políticas o a la iniciativa sobre cada uno de los recursos que nosotros hemos deployado en el proyecto XYZ. ¿Y qué nos va a entregar? Un informe, ingenieros. Un informe y nos va a decir, mire, tantos recursos, en este caso máquinas virtuales, cumplen o no cumplen. Entonces, eso es lo que uno necesita al finalizar el día o la jornada o la sesión o el alcance, es determinar
¿qué de mis recursos están cumpliendo con las expectativas o los requerimientos del negocio? Esto es la parte importante en nuestro entorno. Ahora bien, esto ya es un poquito más del know-how. ¿Cómo lo hacemos? Que es la pregunta que nos exponía hace ratico Maritza, y es establezcamos la definición de la política. Cuando nosotros vamos a generar una definición de una política, pues debemos entrar a setearla, a configurarla. Básicamente lo que nosotros hacemos es, bueno, vale la pena aclarar aquí que las políticas se pueden crear desde cero o podemos reutilizar ya políticas que Azure, a través del repositorio, recuerden que así como existen grandes repositorios donde ya existen, uno dice, ¿para qué me voy a inventar la rueda si ya existen plantillas que hayan sido creadas predeterminadamente para ciertos escenarios? Microsoft, en este caso, ya tiene una serie de plantillas que nos pueden ayudar a setear ciertos entornos en nuestros ambientes corporativos. O a partir de esas plantillas, crear tus nuevas políticas. ¿Recuerdan las políticas del directorio activo? Bueno, aquellas personas que hayan tenido la oportunidad de manejar el directorio activo en Windows Server. Lo mismo, así como existían unas políticas predeterminadas, acá también existen esas políticas. Bueno, entonces nosotros podemos hacer uso de las definiciones que puedan estar disponibles, ¿cierto? También podemos importar políticas. Esto es algo interesante porque existen políticas que puedan estar almacenadas en los repositorios y que podamos importarlas. Usualmente uno, ¿qué puede hacer? En algunos proyectos tecnológicos uno ya tiene unas plantillas que configuraste y te demoraste, no sé, un día o varias sesiones de trabajo y que tú como consultor las puedes guardar y reutilizarlas para otros proyectos. Y la guardas en un repositorio, en un Git o un GitHub. ¿Listo? Recuerden que Microsoft tiene repositorios GitHub que son utilizados para el consumo interno. Y son de acceso público, información pública. Claro, estas definiciones de política importante están en formato tipo JSON. Entonces, para aquellos que se están incursionando en este mundo, recuerden que, por ejemplo, nosotros tenemos formatos de archivo donde definimos algunas series de configuraciones como los HTML, que los utilizábamos hace muchos años atrás y que en la actualidad se siguen utilizando, pero puede que no sea de una forma rápida, fácil y eficiente de leer o de entender. Entonces se diseñaron otros formatos. Está, por ejemplo, el formato tipo JSON, que también podemos establecer configuraciones para ciertas características o funcionalidades, ¿no? Entonces, esto es importante tenerlo allí en claro. Entonces, importante, las definiciones de la política están en formato tipo JSON. Bueno, y aquí el curso no abarca entrar a revisar cómo es el formato tipo JSON porque ya damos por hecho. Sin embargo, déjenme, yo les busco alguna documentación del formato JSON y sus características. Y por último, no se les olvide que ustedes pueden crear y customizar. Esta palabra customización es que ustedes pueden modificarla a su gusto, de acuerdo a las necesidades. Entonces, nada, acá tenemos una definición de política, a cuál suscripción está atada. Nótese, tenemos un Visual Studio Enterprise. El nombre de la política, pues una etiqueta que nos permite identificarla muy rápidamente, es una política, de ejemplo, en GitHub. La descripción, la categoría, si es nueva o ya es una existente, ¿cierto? Y si la vamos a importar desde un repositorio que nos suministra Microsoft o un tercero, ¿no? Recuerden que, por ejemplo, la organización puede tener un repositorio único y exclusivo para manejar sus recursos. Se me perdió el puntero. Ah, bueno, aquí está. La iniciativa, recuerden, iniciativa es igual a agrupación lógica. Entonces nosotros podemos crear un grupo de definiciones de políticas que son llamadas iniciativas
donde podemos incluir una o más políticas, ¿cierto? Y estas políticas pues se requieren para establecer un modelo de planeación y de gestión de los recursos tecnológicos. Esta es la forma de crear una definición de una iniciativa. Lo mismo, nótese que es el mismo, maneja el mismo modus operandi. Tenemos la suscripción que estamos utilizando para hacer uso de esta iniciativa. El nombre, nótese que aquí la etiqueta que hace uso de esta iniciativa la hacen referente a la región donde van a quedar alojados los recursos, ¿cierto? Si es creada nueva o ya una existente. ¿Y a qué están aplicando? Mire, tenemos esta iniciativa, está conformada en este caso, para este ejemplo, con dos políticas. Una política de nombres, que es un estándar, especifica un estándar de nombres, una convención de nombres, ¿cierto? Y una política que me define la región, ¿no? Entonces, obviamente, ¿cuál va a ser la región? Es de United States, debe ser, aunque no especifica la región. Entonces, esto es lo que nos está exigiendo esta iniciativa. Nótese, una y dos políticas. Ahora bien, cuando vamos a ver la definición de la iniciativa para el ámbito es a quién va a llegar esa iniciativa, hasta dónde llega. Entonces, nótese que nosotros estamos asignando la iniciativa. Recuerden que la iniciativa es region, que está conformada por dos políticas. Entonces, básicamente en este escenario estamos asignando la definición del ámbito de esa iniciativa. Establecemos un modo de aplicar esa iniciativa o de las políticas y en este caso seleccionamos la suscripción y el grupo de recursos al cual va a estar cubriendo la iniciativa. Recuerden, la iniciativa es el grupo de políticas que estamos habilitando. Entonces, nótese, tenemos un ámbito, Visual Studio Enterprise, y recuerden que usualmente esta suscripción va a estar allá por debajo. ¿Recuerdan los grupos? Voy a regresar aquí muy rápidamente a ver si me alcanzo. Acá está. Muy bien. Recuerden, los grupos de administración van a estar acompañados de una suscripción y la suscripción por debajo va a tener los grupos de recursos, los resource group. Listo. Entonces, aquí estamos definiendo, por eso se habla del ámbito, la suscripción que estamos utilizando. En este caso es una suscripción de Visual Studio Enterprise. ¿Cómo determinamos el cumplimiento? Sencillo. Una vez hemos asignado la iniciativa al ámbito, que es la suscripción donde estamos, el scope, pues él procesa esas políticas sobre los grupos o los recursos que allí tenemos. Y nos va a decir, mira, tenemos cumplimiento de la iniciativa, no cumplimiento de la iniciativa, no cumplimiento de la política o no cumplimiento de los recursos. Ah, ¿cómo así? Claro, tú lo puedes ver desde diferentes ópticas. Entonces, nos dice, no hay cumplimiento de la iniciativa. Claro, recuerden, la iniciativa eran dos políticas, una por nomenclatura de estándar de nombres y la segunda era por ubicación. También la pueden ver ustedes por no cumplimiento de políticas. Acá nos está diciendo que 12 de 98 o por recursos, 3 de 162. Entonces, hay 3 recursos de 162 que no están dando cumplimiento. Entonces, una forma rápida y sencilla. Entonces, ustedes pueden filtrarlo muy rápidamente dependiendo de si vamos a verlo a nivel de política, de recursos o de iniciativa. Bueno. Aquí voy a hacer un pare para preguntas y respuestas relacionado con este tema que es muy interesante y que vamos a tener obviamente un laboratorio relacionado con las políticas. Bueno. Muy bien, ingenieros. Por último, algo que no ha pasado de moda. Yo me acuerdo por allá en el año
déjenme, me recuerdo, 95 cuando estaba Exchange Server. Exchange Server y Exchange Server, el servicio de correo electrónico suministrado por Microsoft, traía una característica que se llamaba RBAC, control de acceso basados en roles. Control de acceso basados en roles es la forma en que nosotros determinamos los permisos y establecemos cuál va a ser el rol que tú vas a desempeñar dentro de tu organización. Entonces, el control de acceso basados en roles es la forma en que nosotros determinamos cuál va a ser tu rol y el papel que vas a desempeñar. Obviamente, dependiendo de tu rol, vas a tener allí unos privilegios o permisos que te van a permitir realizar esas tareas. Dentro del control de acceso basado en roles, pues tenemos la definición del rol, a quién se lo vamos a asignar. Algo que suele suceder con mucha frecuencia en los entornos de tecnología, y es que los ingenieros confunden el control de acceso basado en roles con los roles del directorio activo en cloud. Son dos conceptos completamente diferentes, pero que se complementan entre sí, se complementan. ¿Listo? Entonces, no olvidar. Ya vamos a darnos cuenta cuál es la diferencia, pero no se preocupen, son diferentes que se complementan. El modo de autenticación del control de acceso basado en roles y los roles en cloud de Microsoft. Entonces, miren esto tan interesante, compañeros. Tenemos el control de acceso basado en roles y aquí no es nada más, hablamos de que es la forma de proporcionar un modo de gestión de acceso de forma detallado a los recursos de Azure. Entonces, mire, yo voy a cambiar el color de mi puntero. ¿Será que sí se ve? Sí, sí se alcanza a ver. Esta es la definición más clara que nosotros podemos llegar a encontrar. Me provee de forma granular la gestión de los recursos en Azure. Así de sencillo. Entonces, cuando hablemos, siempre le vayan a hablar a ustedes de cómo van a gestionar esos recursos en Azure, lo hacemos a través del control de acceso basado en roles. Es eso. De aquí en adelante siempre va a ser así. ¿Listo? Entonces, recursos, RBAC. Recursos, RBAC. Entonces, los recursos los administramos a través del RBAC. ¿Listo? Vamos a darnos cuenta, así como suele suceder en ciertos entornos de Microsoft, vamos a encontrar unos built-in o built-on que ya están plenamente definidos. Es decir, Microsoft establece unos permisos nativos de modo de gestión y a partir de allí ustedes empiezan a configurar los permisos que requieran para gestionar esos recursos. Entonces, algo que permitió la gestión de esos recursos fue el ARM, el Azure Resource Manager. Este es otro concepto que deben aprenderse, queridos ingenieros. Entonces, el ARM no es nada más que una capa de gestión. Lástima que no, esto está en el AZ900, pero yo se los explico acá. El ARM es la capa de gestión que desarrolló Microsoft para que los ingenieros de tecnología puedan gestionar esos recursos tecnológicos al interior de Azure. Entonces, tenemos el Azure Resource Manager, que es como su nombre lo dice, ¿no? El gestor de los recursos de Azure. ¿Cómo lo gestionamos? A través del RBAC, ¿cierto? Y acá podemos separar tareas dentro de su equipo de trabajo. Claro, entonces uno dice, ¿quiénes son los que van a administrar las máquinas virtuales? ¿Quiénes van a deployar contenedores? ¿Quién va a poder hacer cambios de la red? ¿Quiénes van a poder? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nótese que acá estamos segregando o definiendo los diferentes equipos de trabajo a nivel de su organización. Podemos otorgar una cantidad de acceso a los usuarios que necesitan realizar un trabajo específico. Por ejemplo, personas que puedan apagar o encender máquinas virtuales, pero que no puedan hacer nada más, que no puedan hacer un cambio, que no puedan aumentar la memoria, el disco duro, etc. Esto está muy atado, por ejemplo, a aquellas personas que administraban entornos de virtualización, VMware, Hyper-V,
OpenStack, etcétera, etcétera, en los entornos corporativos y que nosotros definíamos ciertos permisos particulares. Esto lo hacemos a través del control de acceso basado en roles. Entonces, el concepto es el siguiente antes de salir a nuestro próximo coffee break. Tenemos un security principal. Esto es algo que también debemos procesar, asimilar o aprendernos. El security principal, para que ustedes lo tengan un poquito más claro, es ese objeto que representa algo y que solicita acceso al recurso. Es un objeto. Recuerden que un objeto puede llegar a ser un recurso, una petición, una aplicación o hasta un usuario. Entonces, es un objeto que representa algo dentro de Azure y requiere acceso al recurso. Imaginémonos que es una aplicación que va a solicitar acceso a un repositorio para la lectura de un archivo que está allí, de un PDF, imaginémonos algo así. Entonces, aquí existe el security principal, existe la definición del rol, ¿cierto? En la definición del rol no es nada más que ese agrupamiento o colección de permisos que nosotros establecemos para realizar una tarea específica. ¿Listo? Y la asignación, como su nombre lo dice, establecemos una definición de ese rol. Imaginémonos que va a ser el administrador de la máquina o el administrador, lo que yo les decía, el que va a encender o apagar la máquina virtual. Y lo definimos en un ámbito particular. ¿Cuál va a ser el ámbito? Máquinas virtuales, para el ejemplo que les estaba poniendo. Entonces el usuario puede agregar esos permisos y describe el rol que va a desempeñar. O sencillamente denegar el permiso, ¿no? Bloquearlo, evitar de que realice una acción específica. Más adelante vamos a hablarnos un poquito, vamos a extendernos un poquito más sobre ese Azure Blueprints y los Azure Management Apps que nos permiten establecer una forma de gestión de nuestros recursos y de la operación a nivel general. Queridos compañeros, vamos a salir a nuestro próximo coffee break, 10 minutos, según lo que acordamos, para finalizar. Estamos próximos a finalizar este módulo y tenemos prácticamente casi como hora y media, ¿no? Para iniciar con nuestros laboratorios. Entonces, nos vemos en 10 minuticos. Mil gracias a todos. Gracias. Adiós. Bueno. Muchas gracias. A mí se me perdió la ventanita. Por acá está. Mira, ya la tenía lista. Cuando no es la ventanita es el mouse. Vamos a buscar el mouse. Por fin.
Hola, hola. Sí, hola. Bien, perfecto. Pensé que estaba muteado. Muy bien, ingenieros. Entonces, para finalizar este tramo, miren esto tan interesante. La definición del rol. Recuerden, estamos con RBAC, control de acceso basados en roles. Entonces, el RBAC no es nada más que esa forma en que nosotros podemos definir ese nivel de permisos de las acciones que queremos ejecutar. ¿En dónde? Entonces acá le decimos en un recurso. En un recurso. Entonces, miren estos roles por defecto. Yo les decía, Microsoft ya ha establecido algunos roles predefinidos o por defecto dentro de su ecosistema tecnológico. Están los propietarios, el contributor o el reader, y podrían haber muchos otros, ¿no?, que ya existen previamente. Ahora bien, si ustedes el día de mañana, cuando entren a ver los roles, la definición de estos roles, y no exista uno que cumpla con las expectativas, ustedes están en su completa libertad de crear un nuevo rol. Entonces recuerden, pueden hacer uso de los ya existentes o definirlo por la característica que ustedes requieran. El owner, como su nombre lo dice, pues es el propietario y significa que es el amo y señor, es el administrador, es el root de ese recurso. Tiene full permisos, puede hacer y deshacer. Por otra parte, el contribuidor no es nada más que esa persona cercana al propietario con una diferencia, y es que las personas que tengan el rol de contribuidor no van a poder asignar permisos. ¿Listo? Entonces, nótese que acá, por ejemplo, nos dice, si vamos y vemos o editamos los permisos del contributor, nos dice acciones, tenemos un wildcard, nos dice todas. ¿Cuáles son las no acciones? Dice que permisos de eliminación, escritura o acceso de permisos elevados, ¿no? Y así sucesivamente con cada uno de ellos. Entonces nosotros podemos crear roles personalizados para los recursos de Azure en donde necesitemos realizar una tarea particular. Déjenme, pues yo les comparto nuevamente un poquito más de lectura para establecer ese nivel. Entonces, mire cómo hacemos la asignación de nuestro rol. Si bien es cierto, nosotros tenemos un service principal en donde existen los usuarios del directorio activo, los grupos y el principal de servicio, nosotros a través de ese service principal establecemos los permisos que vamos a asignar al usuario que fue creado en el Active Directory sobre el recurso. Entonces, definimos si ese rol existe. Ojo, nótese que nunca vamos a editar esos permisos sobre el Active Directory o el Azure Active Directory, sobre los RBAC. Entonces vamos y buscamos cuál va a ser el rol de esa persona, del alcance, del recurso, si son una máquina virtual, si es una base de datos, si es un web app, bueno, sea el recurso que sea. Entonces uno dice, mira, va a ser el propietario, o va a ser un contributor, o va a ser el rol de lectura. El de lectura está muy asociado, por ejemplo, al del auditor, que puede entrar a cualquier lado, pero no va a poder hacer ningún cambio. El operador de backup, el de seguridad, etcétera, etcétera, ¿no? El de soporte de tickets, el administrador de máquinas virtuales, etcétera. Dependiendo del rol, pues uno entra a validar cuáles son las acciones que va a hacer, cuáles son las acciones que no puede ejecutar, ¿cierto? A quién se lo vamos a aplicar dentro de los grupos o usuarios del Active Directory. Nótese que acá sí se está diciendo, mira, vamos a aplicar el rol de, no sé, digámosle, de reader, en este caso es del contribuidor, al grupo de marketing sobre los recursos de ventas, Pharma ventas. ¿Listo? Entonces, nótese cómo aquí el ámbito, aplicamos ese alcance sobre el ámbito basado en los grupos de administración que tiene atado una suscripción
y los grupos de recursos. Entonces, para entender un poquito más allá de lo que hace, entender la diferencia del control de acceso basado en roles y los roles de un directorio activo, podemos tener este cuadro que nos permite tener una visión global y clara de los diferentes tipos de roles que podemos llegar a encontrar en un entorno corporativo. Miren pues ustedes, compañeros, en este escenario nosotros podemos entender que los roles del control de acceso basado en rol, valga la redundancia, administra ¿qué? Mire, esta es la palabra clave, los recursos de Azure, mientras que los roles del Active Directory administran objetos del directorio activo. Entonces, listemos objetos del directorio activo. Usuarios, grupos, cuentas de computador, laptops, desktops, servidores, etc. Acá listemos recursos. Una dirección IP pública, una máquina virtual, un balanceador de carga, etcétera, etcétera. Entonces, mire que los alcances son completamente diferentes. El ámbito, entonces aquí hacemos referencia a que el alcance puede especificar varios niveles y acá el alcance está definido a nivel del tenant. Recuerden, ya hablábamos del tenant. Características, está acompañado por un nombre de dominio, domain name, es aislado, tiene un ámbito, tiene permisos exclusivos, etc. Y la descripción, mire, para el control de acceso basado en rol, se puede acceder a la información del rol a través del portal del Azure, a través de una línea de comando de CRIP, PowerShell, Batch, ¿cierto? Haciendo uso de un REST API. Y para leer la información del rol de un Active Directory, lo podemos hacer a través del portal del Azure, obviamente entrando al Azure Active Directory, a través del portal de administración del Microsoft 365, que hoy en día ya se llama así, ya pasó de moda el Office 365, el Microsoft Graph, el PowerShell para Graph y el Azure Active Directory. ¿Ven la gran diferencia entre uno y otro? Bueno. Muy bien, acá está el modo de autenticación de un control de acceso basado en roles. Mire cómo se complementan, por eso yo les decía la forma en que se complementa el directorio activo y los roles de administración del Active Directory versus los roles de administración del control de acceso. Entonces, en el directorio activo, pues obviamente ya deben de existir algunas cuentas con permisos específicos para administrar el tenant y el entorno de Azure, pero cuando necesitamos administrar recursos, sabemos que están definidos por grupos de administración. En esos grupos de administración tenemos asociados que, recuerden, una suscripción, ¿cierto? Que define el modo de tarificación de gastos. Y ahí establecemos los permisos, que puede ser propietario, contribuidor, lector, etcétera, etcétera, sobre los recursos que nosotros vamos a administrar. Muy bien, acá tenemos entonces los roles de RBAC. Déjenme, también les comparto esta información. Sé que puede que para algunos sea mucho, puede que para otros no tanto, dependiendo de la experiencia, pero en la medida que vayamos avanzando, no se preocupen, en la medida que vayamos avanzando, los vamos a ir asimilando. No me lo dejo compartir. Tenemos propietario, sabemos que tiene full permisos, mira todos los recursos. Y lo más importante, puede delegar. Dejemos esto marcado con un resaltador, obviamente de color amarillo. Puede delegar permisos de acceso a otros. El contributor crea y puede administrar todos los tipos de recursos de Azure, pero no, nótese esto, no puede asignar permisos a otros. ¿Listo? El de lectura, pues solamente tiene vista. Y el de administrador de acceso, pues puede administrar el acceso de los usuarios a los recursos de Azure. ¿Listo? Acá entonces ya empezamos a ver algunos que ya están
previamente definidos. Estos son los que ya ha definido Microsoft. Si ustedes el día de mañana tienen un rol, un usuario que va a desempeñar un papel particular y no cumple con ninguno de ellos, pues pueden crear ese nuevo rol. ¿Cómo escribe? New role. ¿Listo? Muy bien, llegamos al momento tan esperado por todos nosotros y es el segundo laboratorio. Apenas estamos iniciando, arrancamos a nuestra segunda sesión, estamos en los tiempos adecuados. El segundo laboratorio, mire, queridos ingenieros, es la administración de las suscripciones y el control de acceso basados en roles en Azure. El escenario es proveer un modo de administración de los recursos, óigase bien la palabra clave, de los recursos en cloud de nuestra organización. Claro, la organización ficticia. Entonces, para esto hemos definido varias tareas que implica realizar las siguientes actividades. Primero es hacer uso de los grupos de administración para las suscripciones en Azure. Recuerden, grupos de administración, no confundir grupos de administración de Azure con los grupos de administración del Active Directory, ¿no? Esto quedó bien claro, lo repetí varias veces para que no exista dudas al respecto. Y el segundo es asignar o otorgar permisos de usuario para enviar solicitudes de tickets de soporte, ¿no? Esos son tickets de soporte. Este usuario, nótese que es un rol que se habilitó allá en su organización, puede estar asignado al usuario de Helpdesk. Acá me estoy imaginando un escenario particular, un usuario de Helpdesk que lo que hace es enviar solicitudes de soporte. Este usuario solo podrá crear tickets de solicitud de soporte y poder ver cuáles son los grupos de recursos que están allí al interior de sus recursos en Azure. Para esto vamos a cumplir con 3 tareas, ingeniero. Primero, la implementación de los grupos de administración. La segunda es la creación de los roles customizados. ¿Cuál rol customizado? Este, el de crear solicitudes de soporte y ver recursos en Azure. Y asignar ese rol. ¿A quién? Pues a este personaje. Yo me inventé aquí en este momento que pertenece al área de Helpdesk, como para tener una historia en mi mente. Tenemos un segundo laboratorio, es la gobernanza, la administración de nuestros entornos vía políticas de Azure. Para mejorar la administración de los recursos, nuevamente, mire la palabra clave, de los recursos en nuestra organización, pues hemos definido unas tareas para implementar las siguientes funcionalidades. Primero, establecer etiquetas de los grupos de recursos, incluyendo solamente recursos de infraestructura. Segundo, asegurémonos, para este caso, que solo los recursos de infraestructura que estén debidamente etiquetados se puedan agregar a los grupos de recursos de infraestructura. Y tercero, lo más importante desde el punto de vista tecnológico, aplicar un modelo de remediación. ¿Y qué pasa con los recursos que no están apropiadamente tagueados, ¿cierto? Y que no pertenecen al grupo de infraestructura? Entonces, hay que establecer un modelo de remediación. Para esto vamos a tener 3 actividades: la creación y la asignación de las tags o las etiquetas vía portal Azure. La segunda tarea es establecer o habilitar el tagueo a través de la política. Y la tercera tarea es aplicar tagging, aplicar ese mismo tagueo a través de una política de Azure. Nótese que la segunda es modo force y la segunda es modo apply. Muy bien. ¿Preguntas, dudas, inquietudes que tengan? Mil gracias. Vamos entonces a entrar a nuestra sesión. Lastimosamente el tiempo es muy corto. Deberíamos tener un día más largo. Vamos a pasar entonces en este momento
a la sesión de laboratorio. Para el laboratorio, Wilmer, ¿tú alcanzaste a escribir? Yo no tengo feedback todavía. No sé si alcanzaste a enviar el correo a las personas, a Danilo y a Claudia. No. Bueno, entonces para que lo tengas allí en el radar. WhatsApp y ni siquiera me contestaron, ni siquiera lo han leído, así que. Claro, de pronto ya por la hora. Pero bueno, ahí queda pendiente. Déjame ver si yo tengo alguna Azure Pass y te doy un Azure Pass de los míos. Dame un momento y ahí lo revisamos. Mientras tanto, para las demás personas, entonces, no sé, Maritza, si me quieras apoyar compartiéndome tu pantalla y les voy indicando cómo acceder al repositorio que está en el enlace de el Skill Pipe que les pasamos en el día de hoy. ¿Del skill? Sí, el portal del Skill Pipe, muy bien. ¿Este? Entra, sí, súper, muchas gracias. Dale ahí clic sobre el librito. Voilà, voilà. Otro clic o un doble clic, a ver si nos entra. Ahí se queda. Vea A mí la me parte tocó superior. refrescar la página. Dime. Refrescar la página, Inge, me pasó lo mismo y ya luego dejó de ingresar. Voilà. Qué Muchas pin. gracias, Inge. Dale ahí en la parte izquierda donde dice índice, por favor, si eres tan gentil. Y ahí nos vamos a ir al módulo 1. ¿Recuerdan nada la clase anterior? Listo, de identidad. Vamos a irnos ahí donde dice laboratorio, módulo 01 LAB. Está casi a la mitad de tu... baja unos... un poquito. Ahí, módulo 01 LAB. Mira, este es el diagrama de arquitectura. Esto es lo que debemos hacer. Yo ya les hice la descripción de cuál era el alcance de este laboratorio de acuerdo al diagrama de arquitectura. Y lo que vamos a hacer es ir a nuestro repositorio. Entonces, la pregunta del millón es, bueno, ¿y por dónde arrancamos? Entonces, hazle un net scroll hacia arriba o desplaza la barra hacia arriba en eso. Y ve donde dice Management Azure Active Directory Identities. Dale un clic ahí o voilà. Entonces, mire, bienvenidos. Este es el repositorio de GitHub para nuestros laboratorios. Dice, laboratorio 01, administrar las identidades del Active Directory en cloud. Este es el manual del estudiante, el escenario. Vamos a trabajar en nuestra organización que es Contoso para hacer que los usuarios se autentiquen haciendo uso del Azure Active Directory. Usted va a tener la tarea de aprovisionar usuarios y grupos, cuentas de usuarios y grupos, la membresía de los grupos que puedan ser actualizados de forma automática basado en el cargo del perfil del usuario. Recuerden que esto ya también lo habíamos visto. También necesitamos crear un tenant de prueba con un usuario de prueba también que le vamos a dar permisos limitados sobre los recursos del dominio principal, que si tú bajas un poquito ahí el net scroll, está el diagrama de arquitectura nuevamente, ¿no? Abajo, y fíjate que él va a tener permisos allí. Ese usuario que se llama Z10401B a the user 1. Nótese que hay una flechita del tenant 1 al tenant 3. Entonces, para esto vamos a realizar 4 tareas o 4 actividades, compañeros. La primera dice crear, súbete un poquito, no, al contrario. Eso. Arriba, más arriba, ¿Aquí? otro poquito más arriba. Sí, otro, súbete todo. No, para el otro lado.
Eso, entonces desplaza la barra hacia arriba. Me hago explicar mejor. Listo, ahí está. Entonces, mira, son 4 tareas. Esas 4 tareas, el tiempo estimado, ojo, y aquí les aclaro, las personas que tengan experiencia, puede que lo hagan en los 30 minutos. Las personas que no tengan experiencia, pueden que se gaste 1 hora, hora y media o hasta 2 horas. Recuerden que como cualquier escenario de tecnología, existe una curva de aprendizaje. Ya cuando uno ya empieza a, digamos, a tener esa experiencia del manejo, de la ubicación, etcétera, se van a dar cuenta que va a ser más rápido. Entonces no se preocupen, si esta vez se gastan los 30 minutos, 1 hora, 2 horas, tranquilos. Obviamente, pues no van a estar dentro del tiempo de la clase, pero lo importante es que primero entiendan lo que están haciendo y que se sientan satisfechos después de haber hecho el laboratorio. Muchas gracias, Maritza. Maritza. No, perdón, no me lo quites. Ahora bajemos otro poquito. Ahora sí desplaza la barra hacia abajo. Muy bien, y empecemos hasta donde dice Instruction. Otro poquito, por favor. Entonces, mire, vamos a hacer, si ustedes están de acuerdo, les voy a hacer el acompañamiento. Bueno, y aquí es donde viene mi propuesta. Esto ya lo deciden ustedes como equipo de trabajo. Muchas veces los equipos están conformados por personas de una misma organización o a veces son de diferentes empresas, etc. Entonces, mi propuesta es, obviamente es una sugerencia, no significa que deba ser así, es que alguien, como en este momento que Maritza nos está apoyando, pueda compartir y vamos haciendo todos el laboratorio en compañía de ese líder del día, por decirlo de alguna forma. O en caso de que cada uno quiera hacer su laboratorio a su propio ritmo, porque se siente más cómodo, también están en su completa libertad de hacerlo. Entonces eso se lo dejo más a su libre discreción. Listo. Entonces dice ejercicio número 1, cree y configure los usuarios del directorio activo. En esta tarea usted va a crear y configurar usuarios del Active Directory. Eso es lo que necesitamos asimilar. Les cuento esto porque yo he tenido escenarios donde yo les digo a los alumnos, oye, ¿qué hicieron ahí? No, pues los pasos. Pero bueno, ¿y qué hiciste? No sé. Es importante, asimilen lo que estén haciendo. Paso número 1, dice, loguéate en el portal de Azure. Entonces dale clic allí. No, mira, tienes un hipervínculo en el paso número 1. Si quieres, le das con el Netscape, el botoncito y él te abre la ventanita. Tengo una pregunta. ¿Me podrías mostrar en el Skill Pipe dónde accediste al laboratorio, por favor? Claro, pero ni más faltaba. Lo tienes en la primera pestaña. La pestaña del lado izquierdo. Eso. Muchas gracias, Maritza. Dale clic. ¿No? ¿Fue que te redireccionó en la misma ventana? Ahí sí estoy perdido. Sí, me redireccionó la misma ventana. Pero entonces muévete a las... Eso. Eso, muy bien. Para indicarle al compañero que nos preguntaba, si eres tan gentil, Maritza, ya que eres hoy nuestra guía Lucifaro, por favor desplaza la barra a la parte hacia arriba. No, falso. Está en la pestaña del lado izquierdo de tu browser. Está en la pestaña del lado izquierdo de tu browser, en la parte superior. Exacto, mira. Clic. Entonces, ¿cómo entramos allí? Mira, nos fuimos al pan. Una vez ingresaste a tu texto guía, nos fuimos al índice. ¿Cómo nos fuimos al índice? En la parte izquierda vas a encontrar un menú. En la primera opción dice índice, tal cual como lo tiene allí Maritza. Y fíjate que una vez desplegó el índice, nos aparecen los diferentes módulos que estamos viendo. Date cuenta que estamos en el módulo 1 y en el módulo 1 nos desplegó los temarios que vimos. Al finalizar el módulo, antes de comenzar el módulo 2, aparece el laboratorio. Siempre va a ser así. Fíjate que ella pulsó donde dice Laboratorio 01, Manage Azure Active Directory Identities. Una vez pulsó ella allí, en la ventana del lado derecho apareció la imagen que tú ves allí y en la parte superior dice Lab Escenario.
automáticamente cuando pulsas allí, como está simulando Maritza, nos envía o nos redirige, es un redirect en formato HTML a la página oficial de GitHub para el laboratorio 01. Y ahí ya arrancamos. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Ahora retomémonos donde nosotros nos encontrábamos, Maritza. Estábamos por ahí. Exacto, listo. Ya iniciamos sesión, ya estamos ahí. Recomendación, si tú quieres, una recomendación es divide la pantalla entre, eso es una recomendación, ya depende como cada quien quiera trabajar. La ventana que tienes de Azure la dejas en una posición y la del paso a paso, la del GitHub, en otra ventanita, si quieres, sepárala de tu, eso. Ahí la ficha, eso. Y esa fichita, ajá, muy bien, ya me copiaste. Eso, algo así. Es algo así como lo que acabaste de hacer de dividir las ventanitas. Creo que las tienes detrás. ¿Quieres minimizar esa? Y ahí las tienes detrás. Mira la que ya la tenías ahí. Así ves. Si tienes un Windows, te puedo hacer una sugerencia. Oprime la tecla Windows, el botoncito de la tecla Windows con la flecha a la izquierda. Windows, flecha a la izquierda y él te lleva eso. Ahora, dale un clic. Exacto. La del eso. Voilà. Ahora, si quieres, párate en la mitad de las dos ventanas y él te va a coger las dos, eso, y muévela un poquito hacia la derecha. La otra derecha. Ah, bueno. Tan raro, no te cogió las dos. Bueno, uno puede desplazar las dos y poner una más grande que otra. Eso. La idea es que te quede más espacio en el portal de Azure y menos, si quieres todavía, aún puedes moverlo mucho más. Eso, mira, qué bonito. Otro poquito si tú quieres y verás que vas a trabajar mucho más cómoda. Profe, Mira, disculpe, exacto, como usted interrumpe, no hay problema. qué pena. Tranquila. No, lo que pasa es que yo ya he adelantado algunos pasos del laboratorio, yo ya voy un poco más adelante. Y Felicitaciones. llegué a un punto donde pues tengo una duda, porque no sé exactamente si escogí el rol que Adecuado. voy a asignar. Sí, porque es que en ese punto dice que asigne el rol administrador al usuario que yo cree. Pero si yo despliego las opciones de roles, hay muchos administradores, pero pues con características diferentes, pero pues son varios administradores. Entonces yo no sé cuál debería ser el rol de administrador que yo le voy a asignar a ese usuario. Claro, no te preocupes. Si quieres, danos otros 5 minuticos. Acá terminamos de arrancar con el laboratorio y una vez los dejé, como quien dice, rodando o en la ejecución del laboratorio, nos escuchamos contigo. ¿Te parece, Jenny? Vale, de acuerdo, sí, señor. Gracias. Listo, excelente, vale. Entonces, allí Maritza muy gentilmente nos está apoyando cómo vamos a dar inicio al laboratorio. Entonces, fíjese que la primera tarea dice iniciar el portal de Azure, ya lo hicimos. Segundo punto dice, en el portal de Azure busque Azure Active Directory. Entonces, fíjese que en la parte superior del panel del Azure, exacto, hay una lupita. Ahí le das clic y escribes tal cual como te hace la sugerencia en el segundo punto. Azure Active Directory. Y ahí ya apareció. Muy bien. Tercer paso. En el Azure Active Directory Blade, que significa que es la cinta que está al lado izquierdo, haz un scroll down hasta administrar, hasta la sección de administración. Fíjate, bueno, eso es otro tema, ¿no? Sí, no sé si quieras dejarlo en español o en inglés, porque tu texto guía está en... yo te recomiendo, entonces, ¿cómo cambias el idioma? El engranaje. Selecciona el engranaje que está al lado del signo de interrogación. Exacto. Ahí te vas a parte izquierda, idioma y región. Y le dices English.
Eso, aplicar. Listo, ahora dale un back atrás. Exacto. Otro back. Bueno, entonces escribe ahí Azure Active Directory. Ah, mira, ahí ya te llegó. Entonces, mira, ahí ya estás en Manage y en Manage vas donde dice User Settings. Ah, voilà. Por eso es mejor tener el mismo idioma en los dos entornos o si no nos volvemos locos. Dice Review Available Configuration Options. Eso sencillamente es revisa las configuraciones y asimílelas, como que mira si en algún momento configuraste sus usuarios en el directorio activo on-premise, mira qué diferencia hay versus cloud, etc. Ahí no tienes que hacer ningún cambio, solamente es tener en cuenta las posibles opciones que tenemos en el User Settings. Paso número 4. En el Azure Active Directory, en la cinta, en Manage Section, dale clic en Usuarios y clic en Your User Account para ver los perfiles de configuración. Entonces, dale allí donde dice Maritza Fernanda Rincón, Profile Settings. ¿Acá? Es ver las... no, mira que en usuarios, ahí está tu usuario creado, que está en rojito, MF, exactamente. Entonces, si quieres darle clic allí. Y esas son las, digamos, los parámetros que tienes configurado de ese usuario dentro del Active Directory en Azure. Entonces, mira que tienes un Object ID, ese es el número de identificación. El user principal, mira que es maritza543gmail.com, arroba el nombre del dominio, lo que yo les decía en su momento, cuando fue creado, que si es miembro, si pertenece, cuál es el tipo de identidad, que es una cuenta de Microsoft, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como la información, ¿no? Entonces, vamos a date cuenta que account, entonces nótese que dice, dale clic en editar y en settings sections. Si quieres, déjame ver si identity, pero me ha cargado, dale donde dice identidad. Creo que nos, a ver, dale un momentico ahí. Sí, regrésate 2. Otrico, por favor. Ajá. Entonces selecciona, dale ahí allí y espérate donde vamos a mirar, porque vamos a entrar a definir. User set, review, management, users. Dale clic en tu cuenta y bueno, sí, dale clic. User setting, mira que está en la parte. Ajá. Ahí debe enviarnos como si hubiéramos entrado al usuario. No, porque nos salimos de tu usuario. Dale otra vez back. Dale clic en tu usuario. Muy bien, ahora sí estamos con Maritza Fernanda Rincón y allí vamos a entrar a manejar ahí donde dice editar, exactamente. Bueno, vamos a buscar donde dice ubicación, entonces vamos a settings. Ajá. No nos muestra nada. En job information, contact information. Ahí del buscar, quítale en el filtro, ahí en la X. Es que está con filtro. Ahí está. Muy bien. Vamos a decirle
Vamos a cambiar la ubicación y la vamos a seleccionar Estados Unidos. United States. Muy bien. Y si quieres, antes de que salves, bueno, vuélvele a decir ahí editar y haz un recorrido por todos los espacios. Esto es muy parecido a cuando uno entraba al directorio activo on-premise y tenías el display name, el nombre, cuando fue creado. Toda esa información que uno tenía en el Active Directory on-premise es la misma que tenemos acá. Fíjese. Existen campos, existen, por ejemplo, el cargo, el nombre del cargo, etcétera. Bueno, ahí ustedes pueden editar todos eso se llaman atributos del usuario del directorio activo. ¿Listo? Es para que se den cuenta que lo que realmente ahí lo que estamos haciendo es sencillamente editar esos atributos del usuario. ¿Listo? Muy bien. Entonces ahí dice Identify, Job Information, Contact Information, Parental Control, Settings y On-Premise. Todas esas son opciones de configuración que ustedes pueden entrar a definir. Obviamente que con el tiempo ustedes ya saben, ¿dónde es que está la ubicación? Eso está en Settings. Contact Information, por ejemplo, ahí podrían agregar, por ejemplo, el tema del teléfono, la dirección de correo electrónico asociado a ese usuario. Recuerden que cada objeto tiene sus propios atributos, ¿no? Etcétera. Bueno, hasta ahí estamos, muchachos. ¿Estamos bien ahí? ¿Se sienten capaces de seguir solitos? Sí, estaba bien. Bueno, compañeros, entonces ahí le vamos a dar mil gracias a Maritza por su apoyo y su colaboración. Y nos vamos a switchar entonces a Jenny. Si nos hace el favor, nos comparte su pantalla y revisamos. Yo creo saber qué puede haber sucedido porque depende del tenant donde estabas asignando los permisos. Listo, sí, señor. Entonces, aquí yo voy en este punto. Entonces le voy a Déjame ver, antes de ver el punto, déjame ver cuál tags estás haciendo. ¿Cuál es el nombre del tags arriba? Exacto. Estamos en, ok. Bueno, estás como 5 pasos más adelante. Entonces, listo, creación. Déjame ver un momentico. No avances tan rápido. Ya, es que estaba buscando dónde iba. Listo, listo. Entonces, regrésate a la tarea 3 o 4, que es donde creas el usuario. Ok, ya. Entonces, settings. ¿Ya asignaste la licencia Premium 2? La licencia para cambiando la región, sí, me dijo que esto es necesario para asignar. Sí, yo les. Pues hice Listo. este punto. Hice este punto que es asignar la ubicación de Estados Unidos. Dice, nota, es necesario en este orden asignar una licencia de Azure Active Directory Premium 2 a este usuario. User account later in this lab. Bueno, que más adelante vas a asignar. ¿Listo? Sí. Paso número 6. Vamos a navegar back a los usuarios. Vamos a crear un nuevo usuario. Paso 7. El usuario se va a llamar AZ104 ADD User 1. Listo, nombre habilitado, proveer password seguro, nada, Estados Unidos. Nótese que el nombre del cargo es Cloud Administrator y pertenece al departamento de tecnología. Dice, nota, copie el full user principal que lo vas a necesitar más adelante. Voilà, sí. Ahí lo tienes en un TXT. Muy bien. Okay. Excelente, carita feliz. Pero sí. Ouch. Tranquilo. Me fueron. Ahí vamos. Ahí vamos. No, así fuera para todo en la vida, Dios mío, no estaríamos sufriendo. Sí, listo, señor. Paso número 8. En la lista de los usuarios, clic en el nuevo usuario creado. Revise las opciones disponibles en la sección de administración para que nota, usted puede identificar los roles del Azure Active Directory asignados a esta cuenta de usuario.
as well as the user account permission to Azure Resource. Entonces, bueno, ya sabemos que va a tener unos roles asignados que van a ser por defecto, ¿no? Dice, Sí. en la sección de administración, bueno, entonces, nótese que no nos hemos salido. Ajá, entonces, ahí tenemos que ir en la parte izquierda. Me voy al usuario. Ay, sí, estoy en el usuario, sí, me voy al usuario. Sí. Voy a ir a asignar roles. Voy a asignar roles. Y pues bueno, yo le asigné este, pero no sé si ese sea el que debo dejar. Asignar. Clic adicionar. Ajá. Adicionar roles. O sea, yo le asigné, ese que está ahí, yo se lo asigné ahorita, pero no estoy segura que ese sea. No. Dice que asígnale el user administrator role. Búscate ahí, para que no nos saquemos un ojo, busca user. Escribe ahí la palabra user. Míralo, ahí está. Ok, Clic, adicionar. Sí, porque uno se pone a buscarlo, nos sacamos un ojo ahí intentando buscarlo. Y ahorita le quitamos el de, si quieres ahí, claro, es que no, como la ventanita está tan pequeña, intenta maximizarla, si quieres, a la ventana del Azure, para que, para ver si, mira que no nos agregó el otro, listo, intenta agregarlo ahí nuevamente. Es que como que dale un refresh. Ajá, sí, Eso es. Un refresh y ya aparece. Ahí está. Eso, ahora selecciona el primero y le dice Remover Assignment. ¿Listo? Eso era. Sí. Importante, sugerencia, cuando estén en la parte del tenant, del segundo tenant, recuerden, este tenant que se llama, regrésate a tu TXT. Un momentico, muéstrame tu TXT. Mira, tu tenant en tu caso, ¿no? Se llama o bueno, exactamente. Sync Outlook. Ese es tu tenant. Entonces, es importante. Cuando entres al otro tenant, si quieres, hazlo con otro browser, porque ahorita ya estás en una ventana de incógnito. Y él te va a decir, navega, abre una segunda ventana de incógnito o una ventana de incógnito, pero tú ya estás en incógnito, ¿no? Ojo. Entonces, ¿por acá? No, él te va a pedir que abras una ventana de incógnito, pero como ustedes ya están en una ventana de incógnito, mi sugerencia es, abran una ventana de incógnito, por ejemplo, del Chrome, del Edge, que no vaya a ser del mismo, que sean dos ventanas completamente independientes. Pueden ser de incógnito cada uno, pero de navegadores independientes. ¿Listo? Y cuando les pidan crear algo, por ejemplo, un nuevo usuario, notes en dónde les está pidiendo crear, si es en el tenant original o en el segundo tenant, porque usualmente la gente se confunde y me crean las cosas en el tenant que no corresponde. Esto se los digo ya por experiencia, ¿no? Entonces es importante cuando vayan a crear el tenant y las acciones en el tenant, notes en cuál tenant están trabajando, porque suelen confundirse. No sé si me hice entender. O confunde Reinara como los políticos. Bueno. Yo sí entendí, profe, yo tengo una duda con eso y es, dentro de los laboratorios que estamos haciendo, por ejemplo, si mi tenant en este momento es Jeppe Acosta, pero yo en algún momento del laboratorio voy a tener un dominio, el dominio Contoso, por decir algo. Exacto. Se supone que este va a ser Contoso, el dominio Contoso. No, ese va a ser contoso.microsoft.com. Recuerda que exacto. Suponiendo, siempre va a estar acompañado por algo o Microsoft, porque cuando ya lo tengas definitivo significa que ya es tuyo y tú lo compraste y que pudiste hacer los cambios en los registros MX, etcétera, etcétera. Bueno, continúa con la pregunta. Bueno, a eso iba. Esta parte del cambio de los registros MX es lo que todavía, o sea, que me gustaría entender cuál es el proceso, qué debo hacer con ese cambio. Bueno, si quieres, como esto es un plus, no está contemplado, déjame ver si está contemplado en este curso. No, pero si quieres, déjame, yo preparo una pequeña
explicación o demo para la próxima clase, que es mañana, tal vez, y les explico muy rápidamente en qué consiste lo que se llama personalización de un dominio. Que listo. significa que ya hayan comprado su dominio, que lo hayan registrado y cómo deben hacer esos cambios en el registro, en la zona de búsqueda directa del dominio que ustedes compraron. Es decir, que Microsoft les exige a ustedes que comprenden que ustedes son los dueños del dominio. Eso sí, eso sí. Uh-huh. Listo, sí, súper, profe. Muchas gracias. Bueno, entonces voy a seguir con los pasos. Eso. Cualquier cosa. Ahí pero vas sí. bien. Sí, Felicitaciones. Listo, muchas gracias. Bueno, tenemos 30 minutos, bueno, menos de 30, ¿no? Pero bueno, aprovechemos el tiempo y espero que puedan ir a avanzar de forma positiva. Obviamente, pues en estos 30 minutos no lo van a terminar, pero recuerden que después de haber creado, en este laboratorio no vamos a crear recursos, pero para los próximos, en caso de que se animen y quieran trabajar en sus tiempos libres, cuando creen recursos, no olviden eliminarlos. Un usuario no genera costos, entonces es algo importante. Ahí los usuarios no tendrán que eliminar nada. Pero sí un recurso. ¿Qué es un recurso? Una máquina, una dirección IP, un storage, etcétera, etcétera. Muy bien. Go ahead. Felicitaciones. Profe, una preguntita. Cuando tú dices que eliminemos un recurso, también existe la posibilidad de como de pausarlo. Como por si de pronto lo necesita uno al otro día. Claro, no, o sea, digamos pausarlo, hablemoslo en términos de costos. Por ejemplo, si yo aprovisiono una red virtual, hay una tarifa específica por una red virtual. Una dirección IP pública tiene un costo, por ejemplo. Una dirección IP privada no tiene costo, etcétera, etcétera, así sucesivamente. Pero, por ejemplo, cuando tú dices pausar, yo te podría decir sí, se puede llegar a tener ciertas opciones de minimizar costos. Por ejemplo, si tú despliegas una máquina virtual en donde tiene tantos cores de procesadores, cierta memoria asignada y cierto storage, esa máquina virtual va a tener un costo hora, valor hora específico. ¿Cómo puedes reducir los costos? Apagando la máquina virtual. ¿Qué te van a tarificar? ¿Te tarifica la máquina virtual apagada? ¿Será que te tarifican el procesador? No, porque está apagado, no estás consumiendo cores de procesador. ¿Te van a cobrar por la memoria? No, porque la máquina virtual no está haciendo uso de esa memoria. ¿Te van a tarificar por el storage? Sí, porque lo uses o no lo uses, ya lo estás reservando. Entonces, etcétera, etcétera. En pocas palabras, digamos que en ciertos escenarios tú puedes, por ejemplo, en el mundo real, hay empresas que lo que hacen es, oiga, mire, pues en el día tenemos nuestra producción, apaguemos las máquinas después de las, no sé, 8 de la noche y con otro script las encendemos tipo 7 de la mañana porque arrancamos a las 8 nuevamente a nuestro core de negocio. Entonces, se puede hacer eso para reducir costos. Pero en ciertos escenarios, con ciertos recursos, con ciertas características. No sé si fue claro la explicación con el ejemplo que te di. Sí, profe, no, totalmente. Muchas gracias. Claro, pero vuelvo y les comento, en la medida en que sea posible, claro, tú lo puedes dejar de un día para otro, y bien, pero ten en cuenta que como todo en la vida tiene un costo, pues te van a tarificar por esas horas que las dejaste allí sin utilizar. Yo te aseguro que de un día al otro no va a pasar nada, pero no que le llegue a suceder lo que hizo un alumno. Dejó, es que solamente configuré una máquina, sí, pero le pusiste un storage de 50 teras. Entonces, pues nada, ¿cuánto valen 50 teras a 12 horas o 24? Eso fue un fin de semana. Al llegar el día lunes ya no tenía, se había consumido los $100. Entonces, esto es un ejemplo para que tengan en consideración los posibles escenarios en temas de tarificación y consumo. Imagínense que tienen su tarjeta de crédito y ahí sí, como nos duele, entonces uno va a procurar evitar de que nos generen tarificación
y que buscamos la forma de ahorrar recursos. Bueno, muy bien, ingenieros. Continúen, por favor. Me genera error en el password. Te escuché muy lejos, Maritza. Creo que A digo mí que le generó error en el password. De pronto sí, fue, me está tienes que sacando ponerle error. como algunos caracteres especiales. Ah, claro. Espérate. Alfanumérico con caracteres especiales superior a 8 dígitos, 8 caracteres. También puedes hacer uso de esas herramientas de generación de password. Les va a pasar se llama Password Generator. Yo tengo un tema y es que después de haber creado el usuario y abro en la otra pestaña, ¿cierto? En otro navegador, como lo mencionabas ahora en el paso 12, se queda como cargando el Microsoft Authenticator y después de 1 o 2 minutos me genera un error, me dice que un timeout. Authenticator no, ha excedido el tiempo límite. Por favor, oprimo otra vez siguiente para volver a intentar. Y ¿No le doy será ahí en que siguiente y se queda. Ajá. ¿No será que está habilitado, por alguna razón tendrás habilitado el Multifactor Authenticator? A mí me tocó hacerlo como 3 veces y pasó. Ah, bueno, ahí está. Toca hacerlo seguidamente. Sí, Voy por seguir la cuarta diciendo. entonces. Sí, yo lo hice varias veces hasta que pasó. Ah, bueno, listo, todo bien entonces. Puede Ok. ser un tema de refresh, puede ser un tema relacionado con... No es común, la verdad. Ok, listo. Vale, gracias. Bueno. De pronto, pues no sé si le sirva al compañero que acabó de mencionar lo del Authenticator. Hay una parte donde uno le da Next después de escanear el QR y en la aplicación del celular solicita aprobación de autenticación. Y ya ahí con eso pasa de una. Es decir, escanear el código que aparece allí. Sí, pues tienes que tener instalada la aplicación en el celular, escanear el QR. Cuando lo escaneas ahí le das siguiente en la pantalla y en el celular te aparece un mensaje. Desea aprobar la autenticación, le das sí y ahí de una aprueba el acceso. Ok, vale. Listo. Yo no sé si eso sea necesario pues con hacer todo eso, pero creo que no hay otra opción, ¿no? Pues yo no veo como que se pueda omitir el tema del authenticator. Sí, no. Lo que pasa es que como ahorita se está promoviendo el MFA, Sí. es una forma en que asegura de que la persona o el estudiante haga uso de estas características. Y así es para los cursos de Microsoft 365, etcétera. Pues tengan en cuenta que muchas veces estamos creando cuentas administradores. Y una cuenta administradora sí o sí debería llevar MFA. Listo. Es que esto ya es como de cultura, ¿no? Uno no está acostumbrado a tantos. Es correcto. Es correcto. Pero pues la ciberdelincuencia hoy en día es, así como existen herramientas para mejorar la seguridad, pues los hackers hacen uso de estas mismas herramientas para ser más hábiles en sus ataques, ¿no? Sí, correcto.
Acá pide código, pide mensaje de texto, pide número de celular y listo, ya. Acabo de Tengan en terminar cuenta, todos sus pasos. exacto. Tengan en cuenta que el día de mañana, cuando finalice el curso, etcétera, ustedes pueden eliminar esos usuarios registrados en el Microsoft Authenticator. Listo. Yo me pasé por alto el coffee break. Los que quieran tener su coffee break, bienvenidos. Si están de acuerdo, también voy a tener la grabación porque pues ya estamos en Time for Labs.